Bueno, pues porque se requiere de un análisis muy profundo en sus tesis, un análisis que permita no solo resaltar la corriente latinoamericana en todos sus autores que están viendo en sus tesis y que van a formar parte de su marco conceptual y marco teórico, sino que también a ustedes les permita hacerse de herramientas y de nuevas formas de aplicar las cosas, ¿no? Entonces, estas teorías que vamos a ver muy rápido, que tiene que ver con la teoría de la dependencia, como se los estoy comentando, del periodo del 50 al 70, y después viene una teoría de la revolución, ¿no? Que es del 58 al 79 aproximadamente. Y esto es muy importante. Esta teoría de la revolución es muy, muy importante dentro de sus estudios de maestría, porque es donde se sitúa Falsborda. Y Falsborda es el inspirador de la investigación acción participante, que después Sandoval va a llamar investigación acción intercultural para la paz. Es lo que tiene que ver con las necesidades de la gente que está abajo. Hablo de Latinoamérica. Ustedes véanlo de su escuela. Ustedes, lo que yo les platico, ustedes traten eh, colocarlo en su ámbito escolar, por favor, para que les quede mayormente claro cuál es la situación que estamos viviendo, no solo en las escuelas, en diferentes contextos en Latinoamérica. Entonces, entra Falsborda junto con Pablo González Casanova, también ustedes los pueden buscar en internet, con esta teoría de la revolución. Esta teoría de la revolución que a nosotros no quiere decir que nos levantemos en armas, jamás nunca, sino que hay un pensamiento revolucionario, de conciencia crítica. A eso se llama conrevolución, no como la revolución que tuvimos en México, sino una revolución de conciencia y de pensamiento. Un camino hacia la democracia revolucionaria, en donde nos decían, bueno, lo que tienes que hacer es dejar de hacer como lo vienes haciendo y comenzar a hacerlo de manera diferente, a partir de las necesidades de los que están abajo. En su caso, de las necesidades de sus estudiantes, de las necesidades de sus padres de familia, de las necesidades de sus directivos, de las necesidades de su escuela. Es por eso que Falsborda empieza a trabajar con las personas que son analfabetas, con las personas que están en el campo y comienza a crear estos proyectos de acción transformativa. Después tenemos otra teoría. Ya vimos la dependencia y la teoría de la revolución, del pensamiento, acuérdense. Después viene la teoría de la liberación. ¿Sí? Esta teoría se da en el siglo XIX y siglo XX aproximadamente, en donde la gente pobre, la gente con menos recursos, comienza em, a denunciar las injusticias que vive. Aquí, justo en esta teoría de la liberación, es cuando se divide la iglesia católica y rompe con el yugo y comienzan las nuevas teorías, que nosotros observamos a esta iglesia católica como algo que vino de Europa a colonizar en América Latina. Bueno, es aquí, en el siglo XIX, donde se rompe este yugo de la iglesia católica, de la religión católica como parte de la formación de las personas. Y aquí es donde se rompe. Acuérdense que estábamos en ese proceso de esclavitud, en ese proceso de colonización, en esa historia, tan interesante en la que estábamos inmersos en ese momento, y aquí es donde se rompe este yugo. También se programa una diferenciación en la educación. Aquí comenzamos nosotros a escuchar a autores como José Martí, como Pablo Freire, como José Vasconcelos en México. Y es aquí justo en esta teoría de la liberación, con estos tres autores, que es José Martí, me parece que es cubano, Freire, pues que sin duda es de Brasil, y Vasconcelos de México. Estos, con tres autores que ustedes dominen en este tema de la teoría de la liberación, van a comprender cómo también la educación comienza a simbrarse, comienza a decir, bueno,
Ya no va a ser solamente para hombres, también comienza a ser para mujeres. Ya no solamente es para mujeres la escuela católica, ya también se abren otras líneas, ¿no? Pues justamente aquí, en donde se busca la identidad latinoamericana, en donde nosotros podemos hablar de una teoría y de una práctica en la educación diseñada para promover acción social. O sea, una educación que tenga una meta, hacia la sociedad, una educación que tenga una meta hacia la transformación, una educación que tenga una respuesta a las necesidades de gente que tiene o que ha sufrido injusticias y rechazos. Entonces se construye este pensamiento que incluye la cosmogonía indígena, por supuesto, que incluye la crítica literaria y filosófica hacia el pensamiento europeo, y comienza toda esta parte, ¿no? Esta parte liberadora de enseñar a educar, donde empieza Freire con la teoría del oprimido y todas estas cuestiones, ¿no? De sus libros tan interesantes y que nos aportan muchísimo y que son obligados que ustedes los lean para poder construir este marco teórico y este marco conceptual. Obligado que lean a Falsborda, obligado que lean a Freire. Son lecturas que no pueden pasar de alto si ustedes van a proponer algo diferente a lo que se viene haciendo en sus escuelas. José Vasconcelos, sin duda, mexicano, lo van a entender perfectamente, dentro de contexto. Entonces tienen que buscar esos autores, tienen que acercarse a esos autores para poder fundamentar este capítulo 3 de su tesis. Es indispensable. Y tienen que estar insertos en su capítulo 2. Después de esta teoría de la, de la liberación, tenemos la teoría de la dictadura, que estamos hablando de los 70s a los 80s aproximadamente, en donde, ¿qué se vivía? Bueno, se vivía una violación a los derechos humanos, una pobreza extrema, desempleos y analfabetización. Conocido, ¿verdad? En la realidad que vivimos, pues sí. Desde los 70s se empieza a notar cuando se hace esta ruptura, se termina la esclavitud, entonces empezamos con esta parte de este rompimiento, ¿no? Recuerden dónde nos situamos en, en esta, en la historia de México, en la independencia, que fue en 1910, y entonces estamos hablando esto después de la independencia, donde se termina este yugo supuestamente colonizante, en donde se rompe todo esto y ahorita ya estamos en los 70s, en donde la teoría de la dictadura pues hace nuevamente estragos, nuevamente quedan en foco esta pobreza extrema, estas exclusiones, estos rechazos, cambian las estructuras políticas de los países latinos y, y surge como punto focal pues todo este maltrato y violación a los derechos humanos. Después viene la teoría de la democracia, que viene de 1982 al 2010. Ya, ustedes ya estaban ahí, ya habían nacido en esta teoría de la democracia. Aquí es donde se propone una verdadera democracia. O sea, fíjense desde cuándo lo están trabajando. No solamente en sus proyectos de tesis, sino por eso es importante conocer de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Por qué surge? ¿Por qué estoy en un programa de estudios que me invite a hacer un pensamiento diferente? Ah, bueno, pues porque hemos pasado por todas estas situaciones, ¿no? Entonces, en esta época de los 80s a los 2010, pues se vive una verdadera, se ve la necesidad de una verdadera democracia basada en el reconocimiento de los derechos, de los derechos humanos, de los derechos civiles. También se contempla el principio ético de una organización social centrada en la igualdad, en el respeto a las diferencias, en la tolerancia. Se estudia la pobreza junto con otra serie de desigualdades sociales y nos dicen que el ciudadano vale porque vota. Recuerden ya en la década en la que estamos, entonces, pues de cierta manera salimos a ejercer un derecho de voto, no de democracia, y entonces es cuando se empieza
a reconceptualizar tal vez de una manera errada o de una manera no completa estos términos de democracia. Y se comienza a priorizar pues la violación a los derechos humanos y a buscar una verdadera democracia basada en el reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, desde ahí comienzan ustedes a trabajar, a situar estos proyectos que apenas van a llegar a sus escuelas a través de sus tesis. Y bueno, en 1900, hace muy poquito realmente, empieza esta teoría de la descolonización o teoría de la decolonización, como ustedes quieran llamarla. Esta teoría de la descolonización o la decolonización, de acuerdo al autor que estén leyendo, es correcto. Ajá. Nos permite decir que hay otro mundo, otra política, nuevas filosofías latinoamericanas y un nuevo paradigma que nos lleve al buen vivir. Dentro de estas líneas de otro mundo, nuevas corrientes filosóficas latinas y un nuevo paradigma que nos permite el buen vivir, se sitúan este pensamiento de paz integral, estas nuevas formas de convivencia en el aula, estos autores latinos que vimos, tanto de educación para la paz como de gestión pacífica de conflictos, ¿se acuerdan? Que dividía yo la clase en autores europeos y en autores latinos. Bueno, aquí es donde entra esta corriente de autores latinos con una nueva forma de hacer las cosas en el aula y en otros contextos, con nuevas corrientes filosóficas y nuevas propuestas de hacer investigación, como la etnografía para la paz, y con este paradigma latinoamericano del buen vivir. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Pues un mundo en donde quepan otras formas de hacer política, otras formas de hacer religión, otras formas de hacer convivencia, otras formas de hacer paz, en donde se reconozcan los derechos de todas las personas sin importar sus gustos y preferencias, una una vida inclusiva, una vida democrática, en donde se construya una verdadera comunidad. Ujú. En donde no se impongan las cosas, sino que sean colectivas, en donde no se tiene la razón del todo, sino que se hacen estas propuestas y sugerencias de transformación y toda esta parte, otras formas de hacer familia, de hacer escuela, de hacer convivencia, de hacer relaciones de amigos, otras formas que rompan estos paradigmas que nos han colonizado y que seguimos y que lo reflejamos a través de esa que le llamamos ahora una doble moral, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, sí, yo estoy de acuerdo con que, supongamos, con que tenga otros gustos, otras preferencias sexuales, pero no quiero que esté en mi equipo. Ujú. O sea, estas dobles morales, ¿no? O sí, yo estoy de acuerdo con que sea hijo de papás divorciados, pero no, yo no lo quiero. No lo quiero cerca de mi hijo, ¿no? Porque son malas influencias. Entonces, todo esto que todavía nos está a nosotros martillando como una forma colonizante, colonizadora, de decir, sí, sí lo quiero, pero ujú, estas dobles morales, o sea, terminar realmente con eso y aceptar que en la realidad pues hay una gran diversidad, una rica diversidad y que está dentro de su aula y que ustedes como docentes están conviviendo con esas diferencias y que sus proyectos de transformación tienen que surgir a partir de esas diferencias. Entonces, esa es la tarea más grande pues, que se tiene, ¿no? En esta, eh, en esta en esta tesis, en esta forma de expresar lo que nosotros queremos, en lo que nosotros pretendemos hacer de manera distinta. Y así, con este rápido, vamos, con esta rápida línea del tiempo que les quedará a ustedes de tarea investigar sobre estos autores, mm, es importante que sepan que esta clase se va a quedar grabada. Les voy a pasar el link para que ustedes puedan consultarla las veces que sea necesario, porque es muy importante que, que comprendan
estas teorías críticas del pensamiento latinoamericano para entrar a esta pedagogía decolonial, que tiene fecha, que tiene inicio, que tiene una historia de por qué surge. No es que a alguien se le haya ocurrido y ya. O sea, ay, a mí se me ocurre hoy hacer algo diferente con la pedagogía. No, no, no. Recuerden que esta corriente de la teoría de la decolonización o descolonización, pues inicia en 1900. Y dentro de esta corriente, pues entra la pedagogía, entra la educación, entra la escuela. Entonces, esto es lo que rápidamente vamos a ver ahorita. Ustedes van a contar con el link de esta clase. Es importante que aprendan a citar también las clases en línea y qué es lo que vamos a hacer pues a través de estos ejercicios de poder dejarles esta clase como parte del conocimiento universal que hoy también se requiere. Entonces, esta pedagogía decolonial, ¿a qué nos invita? Bueno, nos invita a unas nuevas estrategias de aprendizaje, a unas nuevas formas de hacer, de entender y de comprender esta pedagogía decolonial, este pensamiento crítico y esta pedagogía de la diversidad cultural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, como tarea, para que ustedes la suban a la clase, tienen que hacer un mapa mental. O una ficha de autor a partir de cada una de las lecturas y elementos vistos en este bloque, que es la pedagogía decolonial, el pensamiento crítico y la pedagogía de la diversidad cultural. Ujú. Recuerden, sus fichas de autor ustedes las conocen muy bien. Pueden hacer una ficha de autor por cada tema o pueden hacer un mapa conceptual a quien le guste hacer mapas, un mapa conceptual sobre estas tres líneas: pedagogía decolonial, pedagogía del pensamiento crítico y pedagogía de la diversidad cultural. Muy importantes para que comprendan hacia dónde tenemos esta parte de la pedagogía decolonial, que es visibilizar la educación en perspectiva de una reflexión crítica en torno a lo educativo. No quiere decir que voy a criticar como solemos hacer, ¿no? De manera muy reciente o de manera muy eh, atrás en redes sociales, de que me pongo a criticar todo lo que no me parece, sin un juicio, sino nada más por prejuicio, no. Esta reflexión crítica te invita primero a situarte en dónde estás, cuál es el pasado que hay, y entonces sí poder proponer algo diferente. No es nada más decir, ay, me choca o no me gusta que en la escuela siempre pasa esto. ¿Y qué haces? Nada, yo no me meto. No, es momento de hacer esta reflexión crítica y propositiva, que tiene que ver a lo educativo porque estamos en el entorno al educativo, en la pedagogía de colonia. Tenemos también un pensamiento crítico. Ya les hablé de diferentes autores. Con uno o con dos que ustedes aborden es suficiente. Y aquí nos pide analizar y evaluar la educación existente y la forma en que se practica para mejorar las prácticas en función a las necesidades reales. ¿Cómo vamos a saber cuáles son las necesidades reales? Pues ya las tenemos. Ya contamos con una matriz de unidades de observación, en donde ya sabemos y ya detectamos cuáles son esas necesidades reales de mi aula o de mi escuela. Y después esta pedagogía de la diversidad cultural, que son nuevas formas de hacer educación, nuevas formas de hacer pensamiento, nuevas formas a partir de la inclusión, de la multiculturalidad, de las necesidades y de los recursos que tenemos. Acuérdense que en estas corrientes latinas no esperamos a que nos lleguen las indicaciones de manera horizontal, sino que trabajamos con lo que tenemos de manera transversal. Así es como trabajamos, así es como construimos. Eso es muy, muy importante, que nos quede colonial. Recuerden que la clase se queda grabada, que nos invita a aprender y a desaprender.
Lo que quiere decir es que voy a aprender a hacer las cosas de otra manera, como ya sabía hacerlas, a dar mi clase de manera diferente, a incluir nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevas formas de comunicarme. A eso se refiere con un reaprendizaje, a una reflexión sobre mi actuar, sobre mi proceder y a una acción. Esa acción que me va a llevar a mí a una transformación, primero en mi persona y después en mi aula. Tiene que ver con nuevas formas de comprender para poder hacer cosas diferentes, porque si yo no leo, si yo no comprendo que existen otras maneras de hacer, pues yo voy a seguir en lo mismo, yo voy a seguir copiando, yo voy a seguir eh, ocupándome de estas cuestiones europeas o latinas que trato yo de replicar en mi aula, pero que realmente no tienen ninguna función. Ajá. Tiene que ver con estas cuestiones de si voy a dejar un trabajo, ¿para qué lo voy a dejar? Si voy a dejar una lectura, ¿para qué la voy a dejar? Si voy a involucrar a padres de familia, ¿por qué los voy a involucrar? Tiene que ver con pensar en el futuro para poder hacer en el presente. No se trata de solamente hacer un curso y decir, tómenlo, es un curso de 6 horas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir siendo diferentes? ¿Para registrar que quiénes fueron y quiénes no fueron? No, no, no. La pedagogía decolonial no trata de esto. Trata de hacer conciencia y para que los involucrados, en este caso yo junto con ustedes, podamos hacer cosas diferentes. No solamente involucrarme, ir a clase, firmar entrada y salida y háganle como quieran, no, involucrarme realmente en la formación y en la reaprendizaje de su formación. Eso para mí es trascendental para poder hacer algo diferente de lo que ya se viene haciendo. Por diferente no quiere decir que sea mejor. Eso también es muy importante. Muchas veces comprendemos la diferencia con algo mejor y entonces estamos nosotros viendo hacia abajo lo que ya había o criticando de manera prejuiciosa lo que ya existía. No. Por diferente vamos a entender que no va a ser ni mejor ni peor. Va a ser solo diferente. Y ustedes tienen que asimilar esto que yo les estoy diciendo en sus aulas y en sus escuelas. Ujú. El estudiante, el padre, el directivo, el supervisor es diferente, pero eso no quiere decir que sea mejor o peor que el resto. Solo es diferente. Y a través de esas diferencias es que voy a trabajar una propuesta que permita hacer de esta reflexión latina algo incluyente. Ujú. No algo que excluya. La propuesta que ustedes van a escribir no puede excluir. No podemos caer en el mismo error de estar excluyendo. Ujú. Y de decir, esto es solamente para los papás que vayan. Y los que no vayan, pues no me importa. No, los que no vayan, ¿qué? Los que no vayan no dejan de ser papás de estos estudiantes. Entonces, ¿qué hago? Ujú. Es que nunca van. Bueno, piensa en algo para los que nunca van. Ujú. Eso es hacer algo diferente, porque estamos llenos de acciones para los padres que siempre van. ¿No? Entonces, ¿qué hago que marque la diferencia? ¿Qué hago tu trabajo? No es nada más, ¿con qué propósito? ¿A partir de qué necesidad? Ujú. Eso es a lo que quiero invitarte hoy. Eso es lo que tienes que fundamentar hoy muy bien en tu propuesta. Por eso es que partimos del pasado. ¿De dónde venimos? Desde los 50. ¿Qué pasaba en México? ¿Cuándo la revolución? ¿Cuándo la independencia? ¿En qué situación estaba México en los 50? Cuando en Latinoamérica se vive todo esto, ¿qué pasaba en Europa? Ujú. Preguntarme todo eso primero antes de ver qué es lo que voy a proponer o qué es lo que yo quiero copiar de otros países para meterlo aquí o qué es lo que yo quiero hacer de otras instancias para meterlo en mi tesis. Sí, sí se puede, pero ¿para qué? Ujú. Para, para crear nuevas pedagogías de aprendizaje, ¿en quién? Para crear un reaprendizaje, ¿para quién y de qué tipo? Ujú. Para crear nuevas formas de acción, ¿cuáles? Y a partir de qué necesidades. O sea, no es nada más pongo y pego y listo. Ujú. Tengo que reflexionar.
tiene que ver con descolonizar el pensamiento y las prácticas para poder reaprender. Esta pedagogía no desconoce la corriente europea. No está en contra de la corriente europea. Necesita la corriente europea. Es la base fundamental, la corriente europea. Para poder nosotros decir no más, ahora toca esto. O sí, me quedo con esto, pero lo hacemos de esta manera. Y aquí es donde se rompen estos paradigmas. Y ahora les corresponde a ustedes hacer esta propuesta que va a su capítulo 3. Ay, es que yo quería hacer pláticas con los padres. Adelante, pero primero contéstate todo esto. ¿Para qué? ¿Qué quiero desaprender? ¿Qué quiero ayudar? ¿Qué quiero reaprender? ¿Qué quiero reflexionar? ¿Qué quiero lograr? No es nada más inventarme un taller por inventármelo. Y para eso pues tengo también que conocer estas herramientas pedagógicas que dan presencia, persistencia, insistencia y pervivencia de lo decolonial. Esa transformación a partir de las necesidades locales. Y aquí es donde entra tu escuela, donde entra tu estudiante, donde entra tu papá, donde entra tu director, donde entra el saber por qué se da de baja tu estudiante. Es que tiene que trabajar. Sí, pero ¿y qué? O sea, ¿no hay alguna alternativa? Y si no existe, proponla. ¿Cómo podemos hacer que el estudiante no abandone su proyecto de formación? Ah, es que quiere más las becas que dan. Bueno, sí, pero entonces proponle a la parte que dan las becas un curso, un taller para ellos, para motivarlos que no estén desertando de la escuela o que al terminar de su proyecto de beca se inserten nuevamente a la escuela, la reinserción a la escuela. O sea, tenemos que ir más allá de lo que teníamos previsto, más allá de lo que teníamos contemplado hacer, porque nuestro problema no solamente es en esta escuela, aunque sí nuestra investigación. Pero si este alumno, o 2, o 3, o 5 se están dando de baja y yo ya me di a la tarea de investigar qué están haciendo o por qué se están dando de baja, y digo que es porque quieren tener una beca o porque se tienen que ir a trabajar, bueno, entonces propongamos a otro nivel un proyecto de reinserción escolar. ¿Por qué? Porque los que están en la escuela, pues ya están dentro. Pero mis 20 que se fueron, ¿dónde están? Allá es a donde tengo que llevar mi proyecto. Allá es a donde tengo que darles la clase. Y de esto se trata, de comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Esta propuesta de mejora de transformación, que es lo que ustedes van a hacer en su tesis, debe estar enfocada en esta decolonialidad, sin desconocer. Si se van a hacer críticas, tienen que ser críticas constructivas, críticas reflexivas, críticas sin prejuicios, sino críticas bien fundamentadas, porque también de eso se trata, de que un investigador en su formación de maestría aprenda a criticar de una manera constructiva. Ustedes lo han trabajado en su aula. Seguramente le han dicho en alguna ocasión a un estudiante o a un papá, a ver, no hagamos descalificaciones, hagamos construcciones. Hagamos estas críticas que construyan, no que humillen. Nuevas formas de hacer las cosas. Dejar de hacer lo que se viene haciendo y hacer nuevas prácticas didácticas que permitan construir una paz duradera. Recuerden que hacia allá vamos, con estas nuevas prácticas didácticas. ¿Se puede un taller? Sí. ¿Se puede un proyecto de permanencia escolar? Sí. ¿Se puede trabajar con los docentes? Sí, todo se puede, porque con todos ellos construimos una paz duradera, pero hay que saber de dónde partimos, qué es lo que queremos. Eso lo va a hacer innovador, eso lo va a hacer transformador. Y bueno, esta parte que yo les pongo ahorita en la pantalla son eventos que ustedes tienen que
que tener presentes, no nada más hay infinidad. Ahorita me llegó otra convocatoria que se voy a compartir en el chat, pero que tiene que ver con esta nueva forma de hacer las cosas, con esta forma diferente. Y vamos a hacer investigación, de hacer de cuestionarnos qué está pasando en la escuela, de cuestionarnos qué hacer en caso de, ¿no? Porque no podemos nosotros decir en mi escuela y en mi aula y en mi entorno no pasa, no, está pasando y está afectando y está rompiendo paradigmas y está obligándome a hacer las cosas diferente. Y no puedo yo estar con mi pensamiento occidental, con mi moral, queriendo enseñar cosas diferentes. O sea, no se puede. Esto no se puede. No puedes estar a medias. No puedes, tampoco se trata de que te levantes y estés en contra de todo. No. Aquí se trata de formar pensamiento. No se trata de formar eh, luchadores sociales. No se trata de formar eh, esta parte punitiva, ¿no? De que también existe en todos los contextos sociales. No, se trata de hacer pensamiento, hacer reflexión diferente. Se trata de construir una paz duradera de manera pacífica, no de manera impuesta. Se trata de trabajar en el convencimiento, en la reflexión, en lo que hemos hecho durante su curso de formación de maestría. Porque si hoy ustedes llegaron aquí es porque están convencidos de que pueden hacer una cosa diferentes. Porque si en medio de esta situación de pandemia decidieron estudiar y en medio de estas clases híbridas decidieron quedarse y decidieron estar, pues es porque saben que pueden cambiar. No solamente ustedes, sino lo que están tocando, lo que su contexto y su entorno inmediato está tocando. Y aquí es donde no se vale cerrar los ojos y decir, sí estoy de acuerdo, pero con esto no. No, es todo el combo. No puedo estar de acuerdo con unas cosas sí y con otras cosas no. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido? Bueno, vamos a esquematizar el problema de investigación. Ujú. Esquematizar el problema de investigación quiere decir que ahorita, en una hoja en la que tú tengas, en este momento, por favor, lo vayas haciendo, escribas en la parte de arriba tu problema de investigación, pero solamente reducido a 3 palabras. Ujú. Les voy a dar un ejemplo de alguna de las tesis que he revisado. ¿Cómo sería? Conflictos, escuela, docentes. Ujú. Entonces, esquematiza en 3 palabras tu problema de investigación. Por favor, me avisas, abres tu audio cuando lo tengas listo, porque vamos a ir paso a pasito para que vean lo sencillo que es, pero también la profundidad en la reflexión que se requiere de parte de ustedes. ¿Ya lo tienen? Ya, doctora. Ok. Ahora van a reflexionar. ¿Me pueden decir, por favor, cuáles son este esquema en 3 palabras de cada una de los que están ahí en el aula? Empieza, doctora. Nada más que es que se escucha mucho eco por el micrófono, Sí, pero solo en dilo mi caso, rápido y ya lo cierras. sí, en mi caso es participación, padres, preescolar. ¿Ok? ¿Quién más está ahí? Yo, doctora, buenos días. Sonia. Hola, hola Sonia. A ver si lo comprendí bien. Tengo violencia simbólica. Yo lo invertí. Primaria y docente frente a grupo. Perfecto. ¿Quién más está por ahí?
Yo, doctora, en mi caso sería abandono escolar, primaria y paz integral. Ok. Muy bien. Ahora vamos a reflexionar. En el último, Ale, en lugar de paz integral, vamos a colocar, por favor, clases virtuales. Sí, doctora. Ajá. Ahora vamos a reflexionar nuestro primer esquema, el que va arriba, desde la postura de colonial. ¿Cómo voy a reflexionar los conflictos? ¿O cómo voy a reflexionar el abandono? ¿O cómo voy a reflexionar el, era el conflicto, abandono? ¿Y qué me falta por ahí? ¿La deserción? Sí, falto yo, doctor. Ajá. Sería deserción, alumnos y violencia. Ok. ¿Cómo voy a reflexionar la deserción, el abandono, los conflictos y la violencia desde la postura de colonial? ¿Cómo? Bueno, vamos a regresarnos a nuestras clases anteriores, porque por eso hay una secuencia y una malla curricular en un programa de estudios, y vamos a regresarnos para ver cuáles son los autores que revisamos. Afortunadamente, la maestra nos dejó hacer fichas de autor, y afortunadamente las hice. Ahora vamos a regresarnos cuáles son estas posturas decoloniales. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a dejar por un ladito a los autores europeos y concentrarnos en los autores latinos para ver qué es lo que nos dicen ellos de mi problema de investigación. Del conflicto, de la violencia, del abandono, de la deserción. ¿Qué es lo que me dicen? Bueno, entonces vamos a ver esta deserción en función no solamente de la postura europea, esa ya me sale, ya la aplaudo desde siempre. Ahora vamos a verla en la postura latina. ¿Qué prácticas existen para tratar el conflicto, para tratar la deserción, para tratar la violencia, para tratar el abandono escolar? ¿Qué existe? Lo busco en internet, lo cito de manera correcta y lo coloco en un apartado de mi capítulo 2. Ya llevo los conceptos de mis autores, que es cuál es la postura de colonial. ¿Qué autores latinos hay para conflicto, para violencia, para deserción, para abandono? Esa es una parte de mi capítulo 2. Ahora, ¿qué prácticas existen para evitar la violencia o para tratar la violencia escolar, estamos hablando de nuestra tesis de la escuela, el conflicto, el abandono y la deserción? ¿Qué existe? Lo pongo en otro inciso, de manera citada correctamente. Ya que tengo yo eso, podré tener un panorama, un rico abanico de qué es lo que se está haciendo. ¿Cómo lo puedo organizar? Bueno, lo puedo organizar una sección europea, como lo hizo la doctora en clase, una sección latina, una sección mexicana y una sección mexiquense. ¿Lo puedo hacer? Sí, claro. ¿Puedo hablar solamente de lo latino y de lo mexiquense? Sí, claro. ¿Puedo hablar de todo? Sí, puedes hacerlo, pero hazlo. No puedes entrar a una propuesta de transformación sin saber qué hay en la historia. Entonces ya tengo 2 incisos de mi capítulo 2. Cuando yo tenga este abanico de cuáles son las posturas conceptuales que existen en Latinoamérica y obviamente también en Europa, no las voy a dejar a un lado porque pues ya me costaron. Hacer una ficha de autor ya me costó. Ahora lo que tengo que hacer es transcribir esa ficha de autor al capítulo 2, donde va ese apartado. Y después, ¿qué se ha hecho en otros países sobre lo que yo tengo, sobre lo que yo quiero? Y lo coloco. Cuando yo tenga eso, voy a darme cuenta de qué es lo que hace falta hacer.
por qué en mi escuela sigue habiendo este problema cuando ya hay todo esto a nivel mundial para prevenirlo o para atenderlo? Ahí es donde realmente voy a hacer un aporte que brinde esta transformación pacífica que está pidiendo el programa de estudios. Ahí es donde yo voy a construir estos nuevos elementos, estrategias. Tal vez solo lo que hace falta es difusión, tal vez lo que hace falta es comunicarnos, tal vez lo que hace falta es que se lea, no sé. Eso me lo van a decir los autores y mi problema de investigación. Esto es lo que va a permitir que yo haga esta estrategia que en verdad está haciendo falta en mi escuela. Porque a lo mejor no hace falta un taller que yo tenga que escribir. A lo mejor hace falta un tríptico sobre lo que es la deserción en la escuela, cómo prevenirla y cómo reinsertarse. Decirle al estudiante antes de que se vaya, ok, Pablo, decidiste irte, pero te esperamos porque estos son tus procesos de reinserción en la escuela. No dejemos al estudiante que se vaya sabiendo que no tiene oportunidad de regresar, porque sí la tiene. Y ahí es donde vamos a encontrar exactamente qué decir en nuestro proyecto. Ahí es donde vamos a tener la claridad total de qué es lo que hace falta. Y no vamos a estar repitiendo lo que otras personas ya dijeron y que no ha funcionado. Entonces, hagan que sus tesis, que son tan importantes y que son un parteaguas en el sistema educativo de posgrado, valgan la pena. Esto es esquematizar su problema de investigación. Esto es meterse a la lectura. No olviden, por favor, estos autores que ya les dije, que es Falsborda, Freire, Vasconcelos. No lo olviden, no lo olviden. Lean, por favor, qué hay, qué dijo Freire. Y también lean qué dijo Jesús Jares. Recuerden que Jesús Jares es el europeo con más influencia en Freire que hay de los estudios para la paz. Entonces, cítenlo, busquen lecturas de Jesús Jares. ¿Qué pasa con Jesús Jares? Y recuerden que en estudios en Latinoamérica también tenemos a Isabel Puerta, con hablar hasta entendernos, con Anita Yudkin, convivencia escolar, con Sandoval, conmigo, con Salazar, con otros autores, muchísimos más, con Francisco Cascón, busquen a Rafael Grasa, que aunque es europeo, tiene mucha influencia colombiana. Busquen estos autores. Raúl Calvo, búsquenlos, que también es europeo, pero también trabaja muchísimo en Argentina. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué están proponiendo? ¿Me sirve en mi escuela? Van a encontrarse con muchas cosas que funcionan dentro de esa escuela y que ustedes no conocían y que van a proponer, porque de eso se trata, de darle a la escuela realmente lo que necesita. Entonces ya tenemos esta sección 1. Ya estoy esquematizando mi problema de investigación. Ahora hay que preguntarnos esto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo proponer? ¿Y para qué se debe cambiar? Estas 4 preguntas van a ir insertas en su propuesta en el capítulo 3. No a manera de preguntas, sino a manera de respuestas. Y van a ir proponiendo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que ustedes encontraron en su aula, en su matriz de unidades de observación, hace falta cambiar esto. Y entonces vamos a comenzar en la siguiente clase, vamos a agrupar esas unidades de observación en categorías de análisis. Recuerdan que ya hicimos un primer ejercicio de eso. Entonces ahora tenemos ya 2 elementos muy importantes para nuestra investigación, que son la observación, que en toda etnografía debe estar, incluida la etnografía para la paz, y ahora la categorización, que surge a partir de lo observado en el aula o en la escuela. Con esas categorías de análisis y con esta información que yo tengo, voy a comprender qué es lo que le hace falta a la escuela.
Y entonces voy a proponer didácticas diferentes, decoloniales, pacíficas, incluyentes y transformadoras, porque sí se puede y lo tengo que hacer. Ya tengo mi esquema, ya tengo mis 3 conceptos clave, que es lo que pusieron arriba, en este apartado que les dije, de esquematiza tu problema de investigación, y que me leyeron 3, ahí van a sacar una flechita y le van a colocar conceptos clave de la investigación. Y todas, sin duda, van a incluir uno que es paz integral. Y entonces nuestra investigación ya tiene unidades de observación, ya tiene 4 conceptos clave y ya tiene categorías de análisis. Ya tiene, sobre estos 4 conceptos de investigación, voy a conformar mi capítulo 2, en función de la postura de colonial, pero también europea, porque lo vimos en clase y porque nos costó investigarlo. Y también en función de estas prácticas, qué es lo que hay, qué es lo que existe en otros países sobre lo que yo quiero descubrir. Y se van a dar cuenta que existe infinidad de cosas, infinidad de cosas. ¿Cómo lo clasifico? Por universidad, por nivel educativo, por país, por orden alfabético de autores, como ustedes quieran, pero van a descubrir infinidad de cosas. ¿Qué voy a poner en mi tesis sobre estas prácticas que permiten dejar de hacer lo que ya se hace? O sea, ¿qué es lo que se hace en Latinoamérica sobre mi tema, sobre mis conceptos clave? ¿Qué es lo que voy a colocar? Bueno, pues el nombre del proyecto o del programa, el objetivo, el alcance, si está vigente o no. Obviamente el país, la bibliografía. Y así me voy a ir con cada uno. Y voy a ir haciendo este capítulo 2. Y a la par el capítulo 3. No se pueden escribir separados, porque uno me lleva al otro y el otro me lleva al uno. Entonces, estos 4 conceptos clave que hoy saqué de mi clase son los que se tienen que ver reflejados en concepto, en teoría, en normatividad y en prácticas que ya se vienen haciendo en otros lugares. Ese es el capítulo 2. Así de sencillito. ¿Qué tengo que hacer? Investigar. ¿Qué tengo que hacer? No plagiar. ¿Qué tengo que hacer? Escribir y citar de manera correcta. Entonces, es así de sencillo. En teoría, en conceptos, en normatividad y en prácticas que permitan dejar de hacer lo que ya se viene haciendo en otros países, en otros estados de la República, en otros continentes. Lo coloco. Y eso mismo va a estar girando esta hojita que donde ustedes escribieron, no la pierdan, por favor. Más bien lo que van a escribir en esa hojita es su pregunta general de la tesis, porque ese es su problema de investigación. Lo van a escribir y no lo van a perder. Y entonces van a comenzar a hacer su esquema en esa hoja. Y ese esquema después lo van a pasar en texto en su tesis. Siempre preguntándonos esto en el capítulo 3. Ya que tengo yo mi capítulo 2, ahora digo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? Y observo mis categorías de análisis. ¿Qué debo proponer? Observo mis conceptos clave, que son 4, acuérdense. ¿Y para qué se debe cambiar? Siempre contestándome estas preguntas es como voy a proponer algo diferente. Entonces, así, con esta varita mágica es que sale el problema de investigación, es que surge esta parte de esta idea de ya sé qué es lo que voy a hacer porque ya conozco, ya tengo un problema de investigación, ya tengo objetivos y preguntas que guían a mi investigación. No estoy sola, no estoy